Probablemente conocen a alguien que está en diálisis. De hecho, hay unas 65.000 personas en España enganchadas a una máquina para suplir la función de sus riñones. Además, bienvenidos a Diagnóstico esta semana, la diálisis se lleva muchos recursos del sistema de salud, entre 35.000 y 50.000 euros por paciente al año. Así que merece la pena hablar de esto, conocer cómo es un centro de diálisis, por qué se llega ahí y cómo prevenir el daño renal. Alberto Ortiz es nuestro invitado especial de hoy, es el jefe de servicio de nefrología de la Fundación Jiménez Díaz y el responsable también de la red de enfermedades renales del Instituto de Salud Carlos III y nos ha contado cosas tan interesantes como esta. Es muy costoso para el paciente que tiene que dedicar todo este tiempo a dializarse, para la familia que tiene que adaptar todos sus horarios a estas necesidades. De forma monetaria, para el sistema sanitario, en torno a 50.000 euros al año. Y luego, consumo de recursos como agua, electricidad, energía, que ahora mismo lo podemos pagar, y hay, pero a lo mejor dentro de 10, 20 años no. Se estima que para 2100 en torno a 1 millón de españoles estarán en diálisis o trasplante, y entonces la población de España será en torno a 25 millones. Vamos ya con él y con los demás invitados. Será justo después de repasar la actualidad de la semana en 3 minutos. Existe estigma sobre las enfermedades mentales, un trastorno que afecta en nuestro país a más de 1 millón de personas y frena a los que la sufren a acudir a un médico. Es al menos una opinión unánime de los españoles, del 97% según el estudio que ha presentado Beatriz esta semana en la que se ha celebrado el Día Mundial de la Depresión. El aspecto positivo es que 7 de cada 10 confían en el tratamiento farmacológico y el psicoterapéutico para abordarlas. Yo creo que favorece que la gente pida ayuda. Entonces está claro que a día de hoy no existe una cura para el 100% de trastornos mentales, no la existe. O sea, ojalá pudiésemos decir lo contrario. Según esta encuesta, el 90% de los consultados es partidario de que los medios de comunicación, entre ellos la televisión, aborden el suicidio. Hay más del doble de víctimas por esta causa que por accidentes de tráfico. Ante el repunte de contagios de COVID-19 en China, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los europeos seguir usando mascarillas en interiores y transportes públicos. Si bien no prevé que la situación en el gigante asiático afecte significativamente a estos países, se está comenzando a apreciar la presencia del nuevo virus recombinante XBB 1.5, por lo que invita a no correr riesgos que añadirían más presión sobre sistemas sanitarios agotados y sobrecargados. Después de Navidad, hágase una analítica. Los cardiólogos de la Fundación Española del Corazón hacen este llamamiento urgente porque tras las fiestas el colesterol puede subir hasta un 15% en aquellas personas que han realizado excesos. No hay que olvidar que el colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en el mundo. En España hay más de 64.000 personas sometidas a diálisis, ya sea en el hospital o en su casa. Es el reflejo de la prevalencia cada día mayor de la enfermedad renal crónica que conduce a muchas personas a perder sus riñones y a quedar a expensas de este procedimiento o de un trasplante. Hoy hablamos, entre otros expertos, con el doctor César Rodríguez, jefe de nefrología e hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de la Red de Investigación Renal del Instituto de Salud Carlos III, una institución que trabaja fundamentalmente para evitar que se cumplan las previsiones que apuntan a que en 2040 la enfermedad renal crónica, muy asociada a la diálisis, será la quinta causa de muerte en el mundo. Bueno, ¿qué es la diálisis? ¿Cómo funciona la diálisis? La diálisis es un método para sustituir la función de los riñones cuando estos han dejado de funcionar. Y he dicho la función de los riñones. Ahí tenemos un pequeño problema, porque los riñones tienen múltiples funciones y la diálisis solo sustituye una de ellas, que es eliminar toxinas y mantener la composición del cuerpo dentro de unos límites aceptables. Si lo queremos resumir en 3 palabras, la diálisis lava la sangre. Claro. ¿Y cuándo un paciente se ve abocado a la diálisis? Cuando los riñones han perdido el 90% de su función. Cuando solo queda el 10% de la función de los riñones, eso está asociado a un riesgo grande de fallecer
y por lo tanto lo mejor es sustituir la función de los riñones mediante la diálisis. Ahí se entra en un proceso que tiene fecha de entrada pero no de salida, si no me equivoco, y que digamos que es trabajoso y para el propio paciente, ¿no? ¿Cada cuánto tiene que someterse a diálisis un paciente y cuánto dura el proceso? Bueno, en principio, cuando se empieza la diálisis crónica es para siempre. En algunos pacientes tienen lo que se llama un fracaso renal agudo, que necesita diálisis durante unos días o semanas, pero habitualmente es algo para toda la vida. Si hablamos de la hemodiálisis, que es lo que todo el mundo entiende por diálisis, esto hay que hacerlo 3 veces por semana, hay que ir a un hospital o a un centro específico y hay que estar allí alrededor de 4 horas, con lo cual entre que vas, vienes y te la haces, 6 horas 3 veces por semana, 3 días por semana. Me ha dicho que es de por vida, excepto si se somete a un trasplante de riñón. ¿Es la única alternativa? Excepto si podemos sustituir la función de los riñones de la otra manera, y en estos momentos la única alternativa es trasplantar un riñón nuevo, un riñón sano. Cuando la disfunción del riñón es igual o superior al 90%, el paciente queda abocado a la diálisis. La única alternativa hoy día es el trasplante. No hay que esperar tanto, hay que esperar pues cuando ya prácticamente tienes un 20, un 15%, ya hay que pensar en el trasplante. Ya, si tu cuerpo puede, si tu salud general lo puede aguantar, hay que pensar en el trasplante antes de pasar por la diálisis. Aunque el fallo renal se suele producir con una edad avanzada, en estos casos también es posible pensar en el trasplante. La edad del receptor de un riñón no es obstáculo. Las personas mayores o muy mayores también son candidatas a un trasplante. Es cierto que algunos pueden tener otras enfermedades asociadas y le pueden impedir el trasplante, ¿no? Pues sobre todo eso, una enfermedad tumoral, una cardiopatía muy evolucionada, una arteriosclerosis que no haya forma de colocar el riñón en los vasos. Pero en principio el carnet, la edad no contraindica un trasplante. El objetivo cuando un riñón da signos de una disfunción galopante e irreversible es evitar la diálisis, buscar antes el trasplante. El donante vivo, un familiar normalmente, es la solución ideal que sin embargo no está generalizada en España. Aquí en España no es muy frecuente, solo hay un 10%. Cada vez estamos trabajando más en lograr la conciencia social. Muchas veces el receptor no quiere que un familiar o un amigo le done, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta enfermedad no solo es una enfermedad del paciente que la lleva, sino que es una enfermedad familiar. El que uno esté enfermo del riñón y que esté en diálisis condiciona la vida de toda la familia, en alimentación, en viajes, en calidad de vida para todos. Entonces, estamos trabajando para aumentar el trasplante de donante vivo, que es mejor para el paciente más que el de cadáver. En España se llevan a cabo alrededor de 3.000 trasplantes de riñón al año, es el más común de todos, y aún así hay cerca de 4.000 personas esperando uno. La diálisis consume muchos recursos del sistema sanitario e incluso otro tipo de recursos, ¿no? Es muy costoso. Es muy costoso. Es muy costoso para el paciente que tiene que dedicar todo este tiempo a dializarse, para la familia que tiene que adaptar todos sus horarios a estas necesidades. De forma monetaria, para el sistema sanitario, en torno a 50.000 euros al año. Y luego, consumo de recursos como agua, electricidad, energía, que ahora mismo lo podemos pagar, y hay, pero a lo mejor dentro de 10, 20 años no. Se estima que para 2100 en torno a 1 millón de españoles estarán en diálisis o trasplante. Y en toda la población de España será en torno a 25 millones. En torno a 1 millón de personas en diálisis para ese año. Al ritmo que está creciendo, y la cosa es si tendremos recursos suficientes, humanos, monetarios, de agua y de energía, para poder ofrecer diálisis a toda esa gente que la necesita. Sí, porque además recursos humanos también es importante, porque entiendo que, que no es una técnica cualquiera que puede hacer cualquiera, sino que hay personal cualificado para hacer la diálisis, ¿no?
Y en estos momentos en España es difícil de encontrar ese personal cualificado, está en las noticias, hay una fuga de médicos y enfermeras hacia otros países donde los salarios son más altos. Claro, vamos a ponernos un momento ahora en la piel del paciente, ¿no? Claro, cuando a un paciente le dicen que tiene que someterse a diálisis de por vida, en principio, 4 horas, 3 días a la semana, claro, la vida le cambia. Es un golpe psicológico durísimo, ¿no? Sí. ¿Eso se cuida también, ese aspecto psicológico del paciente? ¿Se le acompaña de alguna manera? Eso se procura cuidar. Hay lo que se llaman unidades de enfermedad renal crónica avanzadas, donde cuando los riñones se ve que están fallando, el paciente ahí tiene un seguimiento más preciso por varios profesionales, médicos, enfermeras, especialistas en nutrición y en muchas unidades psicólogos. Vamos a conocer de cerca cómo funciona una unidad de hemodiálisis hospitalaria, en este caso la del Clínico de Salamanca, una de las más modernas de España y la mayor de Castilla y León. Realiza unas 18.000 sesiones al año y atiende a más de un centenar de pacientes en turnos de mañana y tarde. Vienen 3 días a la semana a depurarles la sangre. Yo siempre explico que es como una lavadora que va lavando los productos de desecho que se han ido generando durante los días y quitándole ese líquido de más que proviene de los alimentos y de lo que han bebido y que suple la función de sus riñones y les permite seguir viviendo. El perfil del paciente, de la mayoría de los pacientes que tenemos en programa de hemodiálisis, suele ser gente añosa, la media habitual entre 70 a 75 años. Uno de ellos es Fila, lleva 44 años viniendo a diálisis 3 días a la semana, 4 horas cada día. Empezó con 14 años, tiene 59 y sabe que va a estar de por vida atado a una máquina después de 2 trasplantes fallidos debido a una enfermedad de base que deteriora sus riñones. Hombre, la verdad es que si no te acostumbras es malo, ¿eh? O sea, como vengas aquí de mala leche y tal, mal asunto. Sí, claro, que me acabo acostumbrando, sí. Esto es como si fuera a trabajar o tuviera que ir a algún sitio todas las semanas, ¿te entiendes? Además aquí me tratan fenomenal. Lo que pasa es que ya llevo tantos años que el cuerpo también se resiente, ¿entiendes? Pero bueno, me conformo con vivir. Como se puede. Hay días que mejor, sobre todo si no te mareas, si no tienes ningún contratiempo, pues bien. Si tienes algún contratiempo, que te dan calambres o notas que te baja la tensión y tal, pues claro, se pasa peor, pero bueno. Esta no es la primera vez que María Dolores pasa por diálisis. Hace 14 años ya estuvo aquí durante 10 meses hasta que recibió un riñón que le ha durado más de una década. Ahora pues llevo ya casi voy para año y medio y todavía pues estoy en lista de espera, pero aún no ha llegado el riñón. Bajadas de tensión, mareos, calambres suelen ser las complicaciones más habituales en la diálisis, un procedimiento complejo en el que se depura íntegramente toda la sangre del organismo en 4 horas. Fila, en su caso, se pincha él solo, la arterial es la que va sacando la sangre, pasa por la máquina, la limpia, le eliminamos el líquido sobrante que tenga y la venosa, que es la otra aguja, es la que ya se la devuelve dializada. Y nada, nosotros estamos aquí pues para conectarles, desconectarlos, vigilarles durante la sesión, si se marean, y administrarles la medicación que tengan. No toda enfermera que acaba la carrera puede venir a una unidad de hemodiálisis y empezar a dializar. Tienen que formarse. Es cierto que las mejores enfermeras son las que llevan más tiempo. No como en muchas ocasiones ocurre, bueno, pues que el personal es rotante y aprenden, pero no tienen la calidad de la enfermería que lleva durante muchos años y que se ha procurado de formarse. El procedimiento de hemodiálisis es básicamente el mismo desde hace décadas, aunque ha habido avances tímidos pero importantes. Hombre, ¿sabes qué pasa? Cuando tienes un problema de esto, lo que quieres es que avance todo mucho, ¿no? O sea, yo cuando empecé me dijeron, oye, no te preocupes, cuando joden 20 años, esto inventan algo, una pastillita y tal, y nos quitamos de la diálisis, pero no. Han pasado 44 años y seguimos aquí con la misma historia. Yo creo que ha evolucionado en que ahora tendemos a individualizar la hemodiálisis según las características y la patología del paciente. Puede parecer que seguimos igual, 3 días a la semana, 4 horas, pero es cierto que han mejorado mucho los monitores de hemodiálisis, han mejorado mucho los dializadores y la diálisis y ha mejorado mucho la calidad de agua y de líquido de diálisis.
La dependencia de la máquina y todos los cambios en la vida del paciente que eso conlleva suponen un fuerte impacto emocional. La gente acepta tener un tumor o parece que nos tienen preparado para ello, pero no acepta tener una enfermedad renal crónica y encima existe poca concienciación y muchas veces pues, no conseguimos ayuda psicológica para estos pacientes y para los familiares. Se echa de menos un psicólogo, por ejemplo, para la unidad de hemodiálisis y para nuestros pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Además de todo esto, hay que tener en cuenta el impacto económico. La diálisis consume alrededor del 2% del gasto sanitario nacional, con un coste medio por paciente de 50.000 euros anuales. Hemos hablado hasta ahora de la diálisis hospitalaria, ¿no? Hemodiálisis en el hospital. Pero también existen alternativas para hacerla a domicilio, ¿no? ¿Cuáles serían? Sí, existen básicamente dos alternativas. Uno, la propia hemodiálisis se puede hacer en casa, lo puede hacer el propio paciente o la familia puede aprender o se puede pagar una enfermera. Y también existe la diálisis peritoneal. Aquí no se saca la sangre del cuerpo para lavarla, sino que se mete un líquido limpio en la tripa que chupa las toxinas y esto lo hace el propio paciente. Claro, la pregunta entonces que surge inmediatamente es, aparentemente es más cómodo hacerlo en tu domicilio que desplazarte a un hospital, que incluso puedes estar muy lejos de ese hospital, etcétera. ¿Por qué no todo el mundo se somete a esta diálisis en casa? Bueno, porque tienes que hacerla tú. Igual que la hemodiálisis, incluso si te haces en casa, puedes llegar a pagar una enfermera para que lo haga, el sistema sanitario no te cubre esa enfermera. La diálisis peritoneal lo tiene que hacer el paciente, porque hay que hacerla todos los días. Un paciente en diálisis peritoneal siempre se está dializando y tiene que hacer entre 2 y 5 intercambios al día y lo tiene que hacer esa persona. O sea, tiene que aprender para no cargar a la familia y tiene que ser capaz de hacerla ella misma, la misma persona. Claro, pero en principio cualquier persona es candidata, o sea, no hay ningún inconveniente más allá de que sea él mismo capaz de hacérselo. Esa es la principal limitación. Luego, si alguien ha tenido múltiples cirugías abdominales, que hay cicatrices, etcétera, a lo mejor no se puede hacer la pequeña operación que se necesita, que es colocar un catéter, un tubito debajo del ombligo para meter y sacar ese líquido limpio que chupa las toxinas. Además es más barata, hablando de los costes que tiene para el sistema, es más barata, ¿no? Efectivamente, es más barata desde el punto de vista de lo que paga el sistema, pero además es más barata desde otros puntos de vista. Consume menos agua, consume menos electricidad, consume menos transporte sanitario y consume menos de otras medicaciones porque la diálisis peritoneal conserva más lo que se llama la función renal residual. O sea, la poca función que le queda a los riñones dura más tiempo si estás en diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es una forma de diálisis domiciliaria que ofrece grandes ventajas para el paciente. No requiere desplazamiento al hospital y se aprovecha la noche, el tiempo de sueño, para llevarla a cabo. Lo que hacemos es poner una bolsa de cierta cantidad de líquido, ya puede ser de glucosa o de icodestrita. Metemos mediante un catéter el paciente para tener el líquido por medio de unas gradientes de concentraciones, va a eliminar los productos tóxicos, los productos nitrogenados durante una permanencia de X horas, luego el paciente se conecta y elimina los líquidos. Sonsoles es una de las pacientes que, buscando esos beneficios, ha optado por la diálisis peritoneal. Con 16 años perdió sus riñones, entró en diálisis y poco después recibió un trasplante que le ha durado 32. Al perderlo ha necesitado volver a la diálisis. Le ofrecieron esta modalidad peritoneal, a la espera, eso sí, de un nuevo trasplante. Y yo decía, pero ¿de verdad que yo me puedo ir a mi casa y hacérmelo? Porque claro, cuando yo entré en diálisis esto no existía. Y decían que sí, yo, pero de verdad, pero... Y entonces, claro, ya cuando me pusieron el catéter empecé a ir a entrenar, que estuve un tiempo entrenando, y yo me vine a casa y me dijeron, ¿este verano te vas a ir de vacaciones? Y yo, ¿pero me puedo ir de vacaciones? Sí, y entonces yo me fui a mi casa en el pueblo, llegó un camión con todo el material, me lo plantaron allí y yo estuve mi mes allí en el pueblo. Este año he estado 2 meses en el pueblo y es que, vamos, a ver, que tengo la enfermedad, estoy en diálisis, pero soy libre. En principio, salvo contados casos, cualquier paciente de diálisis puede escoger esta modalidad. El problema es que esta técnica requiere un entrenamiento que no es factible para muchas personas mayores.
Y estuve yendo a aprender 1 mes y medio, casi 2 meses, todos los días, y estaba allí 5 horas. A ver, al fin y al cabo es una máquina, tiene sus fallos, te puede fallar, te puede pitar, tienes que saber el por qué falla, si falla, qué es lo que tienes que hacer, tienes que saber instalarlo, tienes que saber conectarte, luego tienes que tener muchísimo cuidado con que no entre aire, no roces con ninguna manga, las manos muy limpias, con mascarilla, porque cualquier cosa te puede entrar en el peritoneo y deriva en una peritonitis. Una vez aprendida la técnica, el procedimiento siempre es el mismo. El proceso es, te mete un líquido, permanece durante 1 hora en el abdomen y saca el líquido. Normalmente, si tú te metes 1 litro 100, por ejemplo, a lo mejor sacas 1 litro 300, 1 litro 200, que ese 200, 300 es lo que el resto es de la gente que orina. Entonces eso te dura 1 hora, te metes otro ciclo y así 6 ciclos, en las 8 horas son 6 ciclos. Y entonces a lo mejor al toda la noche pues ha sacado el líquido 1 litro y pico, que es normalmente pues lo que se orina. A pesar de sus evidentes ventajas, el porcentaje de pacientes que optan por la diálisis peritoneal es pequeño, alrededor de un 16% del total. Su coste también es una ventaja para el sistema sanitario, 35.000 euros anuales frente a 50.000 de la diálisis hospitalaria. Bueno, entonces recapitulando, tenemos varias posibilidades para hacer diálisis: hemodiálisis en el hospital, hemodiálisis en casa o la diálisis peritoneal, ¿no? También está la alternativa del trasplante, en los casos en los que eso sea posible. Se atisba de aquí al futuro algo que pueda sustituir todo este proceso que, como vemos, es complejo, caro y costoso. Bueno, lo ideal es nunca necesitar diálisis, y para eso hay que hacer énfasis en la salud renal y el evitar que alguien tenga enfermedad renal, y si la tiene, evitar que progrese. Si ya desgraciadamente los riñones no funcionan, pues hay varias posibilidades. Se está trabajando en cultivar riñones en tubos de ensayo, se está trabajando en criar riñones en animales como los cerdos, porque son del mismo tamaño que los humanos, y se está trabajando también en rejuvenecer riñones, o sea, que el riñón de un donante que se va a poner a un receptor se le rejuvenezca antes de ponérselo, lo cual ampliará las posibilidades de trasplante. Decía usted que lo ideal es evitar, evidentemente, la diálisis, evitar, diríamos, la disfunción del riñón, ¿no? Pero vemos que la mayoría de los pacientes son pacientes con mucha edad ya. Y claro, se puede pensar, bueno, es que es como ley de vida, ¿no? Con la edad el riñón se deteriora, pero ¿se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo. Además, ahora hay medicación que retrasa el envejecimiento renal. De hecho, las últimas guías de las sociedades científicas europeas recomiendan que todo varón de 40 años o más, o toda mujer de 50 años o más, debería saber si pierde albúmina en orina y cuál es su nivel de función renal, porque se puede empezar a tratar temprano para evitar tener que llegar a diálisis cuando tiene 60, 70, 80 años. ¿Incluso se podrían hacer programas de cribado de la población? Efectivamente, se pueden y se deben hacer, y aquí en la Comunidad de Madrid estamos en contacto con la Consejería para poner en marcha un programa de estos unido al programa que ya existe de cribado del cáncer de colon, Prevecolon. Además de recoger una muestra de heces para Prevecolon, se recoge una muestra de orina para ver si se pierde albúmina en la orina. Ya por último, ¿existe conciencia social de todo esto que estamos hablando, de la necesidad de cuidar el riñón, de prevenir futuras enfermedades, etcétera? Ninguna. No existe a nivel de las autoridades sanitarias, porque ellos no piensan en los 6 millones de personas con enfermedad renal crónica en España, sino solo en los 60.000 que están en diálisis o trasplante. No existe a nivel de la población, que no sabe lo que son los riñones ni para qué funcionan, y no existe a nivel de los médicos, porque el 80% de las personas con enfermedad renal crónica que la tienen no están diagnosticadas, no está puesto en su historia enfermedad renal crónica como diagnóstico. Esa cantidad de pacientes sin diagnosticar hace que las previsiones de número de personas sometidas a diálisis también se dispare. Un grave problema porque ya la diálisis supone una enorme carga asistencial, económica y social para el sistema sanitario y para la sociedad en su conjunto. Nos acercamos ya al final, así que nos queda poco más de un minuto
que va a ser, como siempre, para el consejo, de la mano de nuestro especialista, el doctor César Casado, que nos da un apunte más sobre la diálisis. Contamos con cerca de 350 centros de diálisis repartidos por toda España que podemos consultar fácilmente en la web alcer.org, la principal asociación de pacientes. Para hablar de las implicaciones de la diálisis en nuestro sistema sanitario, quiero hacer una comparativa con el estadounidense, donde existen dos programas de sanidad pública. De forma resumida son Medicaid, administrado por cada estado para dar cobertura a personas con bajos ingresos, y Medicare, un programa federal para mayores de 65 y menores de 65 con discapacidades, que se extiende a quienes padecen insuficiencia renal terminal, ya que pocos podían pagar la diálisis necesaria de $90.000 por paciente al año. En España, 60.000 personas precisan tratamiento sustitutivo con diálisis o trasplante. Esta realidad de la diálisis en España, con una amplia cobertura nacional, es otro aspecto más a destacar de un sistema sanitario lleno de claroscuros, pero del que podemos estar orgullosos y debemos cuidar. Hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy, que hemos dedicado a conocer un poco más sobre la diálisis. Ya saben que estaremos de nuevo con ustedes dentro de una semana, contándoles otro asunto de salud desde una perspectiva muy diferente, como siempre hacemos. Les esperamos, como digo, dentro de una semana. Que sean felices. Hasta entonces, saludos.